Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Burneo, el país lleno de problemas de otro tipo tiene que poner también su mirada en la economía, pues se encuentra aún incipiente el programa económico del presidente Guillermo Lasso. Pasos importantes se empiezan a dar en esta semana. Quisiéramos iniciar con su análisis sobre el punto en el cual se encuentra el presupuesto general del Estado, el debate que se ha dado en la Asamblea, que con 94 votos ha dispuesto una revisión de asignaciones de salud, educación y rehabilitación social. Sí, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente el tema fiscal es uno de esos grandes asuntos que todavía no han sido resueltos. Hay objeciones al presupuesto, se pide que se cumpla con lo que establece la Constitución en temas de salud, en asignaciones de educación, y eso va muy de la mano de la corrección de la crisis fiscal. Lamentablemente la corrección de la crisis fiscal se quiere hacer por el lado de más ingresos, y no se está poniendo todo el énfasis que se debería en ir al origen del problema. El origen del problema está en el gasto, no es un problema de falta de ingresos, es un problema de exceso de gasto. Y eso es algo totalmente distinto. Y entonces, para poder cumplir con lo que establece la Constitución, los incrementos de presupuestos de salud, en educación, etcétera, y destinar recursos a lo verdaderamente importante, lo que hay que hacer es priorizar gastos. Ese es el desafío. No se trata de ver cómo seguimos sacando dinero para seguir malgastando. Se trata de cómo dejamos de gastar en lo que no agrega valor al ciudadano para poder seguir incrementando el gasto en aquello que se agrega valor, una salud pública de calidad, no la calidad mediocre que tenemos en la actualidad, una educación pública de calidad, seguridad tan necesaria en este momento. Todo eso requiere de recursos y la manera de hacerlo es retirando recursos de muchas otras áreas en donde realmente no se está agregando valor al ciudadano. Hablando justamente de la calidad del presupuesto, de la calidad del gasto, ¿qué le parece a usted la forma en la que está estructurado el presupuesto? Entendemos que su monto bordea los 34,000 millones de dólares, de los cuales existe un rubro total sumado de casi 28,000 millones de gasto. Yo veo que lamentablemente no se logra romper la inercia del gasto público. ¿Cuál es esta inercia? Que el gasto tiene que simplemente seguir subiendo y se tiene que seguir gastando en lo que se gasta en la actualidad. Pero el problema es que lo que se gasta en la actualidad no le llega al ciudadano que necesita, al ciudadano más pobre. Hay una parte importante del gasto que es innecesario. Tenemos mucho gasto administrativo, mucho gasto para mantener regulaciones inútiles, contratos sobredimensionados, innecesarios, muchísima corrupción. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Se necesita trabajar es un trabajo realmente de hormiga, de poder revisar uno a uno esos gastos y poder incrementar en lo importante, reduciendo aquello que no es importante. Y eso no se logra en el presupuesto. Vemos que este presupuesto vuelve a incrementar el gasto total para el 2022. Se incluye un incremento, se estima un incremento de $1,000 millones en el gasto total y se pide un incremento en los impuestos de 800 millones. Entonces, aquí hay un problema de que no se está compartiendo la responsabilidad para corregir la crisis fiscal. El Estado dice, ustedes ciudadanos paguen por la crisis fiscal, yo voy a seguir gastando. Mi problema es cómo sigo gastando. Entonces, ese tema tiene que ser definitivamente corregido. Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil solucionar la crisis fiscal por el lado del gasto? Y la respuesta es que hay grupos de presión que no quieren soltar la mamadera del Estado. Esa es la realidad. Hay grupos que viven de esos recursos que recibe el Estado. Y no se confundan pensando que eso se trata de la población más pobre que recibe bonos de desarrollo humano. A ellos llegan las migajas. Los grandes dineros están en esos contratos jugosos que obtienen los compadres, en todas esas obras sobredimensionadas, innecesarias, pero eso sí, muy necesarias para poder llenar esas billeteras de quienes no quieren soltar la mamadera del Estado. Ahí Para no está el quedarnos problema de fondo. Para no quedarnos en lugares comunes, ¿puede usted darnos algunas pistas de cuáles son estos sectores? Bueno, solamente basta ver las obras que se han hecho. No son lugares comunes. Veamos la refinería del Pacífico, para dar un ejemplo. $1,500 millones de una refinería invisible. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair tiene una capacidad instalada de 1,500 megavatios, pero en el río no hay agua sino para 750 megavatios. La planta de licuefacción de Bajo Alto, que se hunde, solo puede usarse
al 50% de su capacidad. Y así podemos seguir enumerando uno a uno todos esos contratos de malas decisiones de inversión, obras sobredimensionadas, mal hechas, que eso sí significaron jugosos negocios para esos proveedores del Estado que reciben esos recursos abundantes. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Lo mismo sucede con una cantidad de burocracia que no agrega valor. Una burocracia para hacer cumplir unas normas que no contribuyen a la calidad de los servicios, que no contribuyen a la calidad de vida de la población. A eso hay que reducir. E incluso en áreas tan importantes como salud, educación especialmente, hay una cantidad de gasto administrativo gigantesco que tampoco agrega valor a la calidad de la educación. En cambio, a los profesores no hay recursos para poder incrementar las inversiones en capacitación o en sus remuneraciones. Entonces, volvemos al mismo punto, priorizar, que es importante, tenemos que seguir reduciendo ese gasto administrativo. Hay indicadores internacionales donde se demuestra cómo el Ecuador tiene niveles de gasto administrativo superiores al promedio regional. Ahí hay un problema. Gastamos en lo que no agrega valor y cuando llegamos a lo que sí agrega valor ya no tenemos plata, se acabó el dinero. Entonces, nuevamente, la salida es priorizando gastos, calidad en los gastos y transparencia para evitar corrupción. Yendo a lo primero, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno de Guillermo Lasso para romper esa cadena de unión entre grandes proveedores del Estado que han estado, además, ligados a la corrupción? Es que ese es el gran desafío. El gobierno tiene que hacer yo creo que el punto de partida es hacer un presupuesto base cero, es decir, justificar todos los gastos. No porque se gastó así el año pasado, este año tenemos que volver a gastar de esa manera. Tenemos que ir a un presupuesto en donde se revise y se justifique uno a uno todos los gastos. Yo creo que además sería importante hacer una auditoría internacional a todos los procesos del Estado y determinar qué procesos sí le agregan valor al ciudadano y cuáles no. Vamos a encontrar que muchísimos procesos no agregan valor al ciudadano, entonces no tienen razón de existir. Tenemos que recordar que el Estado tiene que existir por un motivo de servicio, para servirle al ciudadano. El Estado no existe para servirle al contratista, para darle recursos importantes a que viva el contratista de manera muy cómoda con todos estos contratos que recibe del Estado. Entonces, esa auditoría nos va a permitir hacer dos grupos, aquellos operaciones, actividades del Estado que se agregan valor, que debemos mejorarlas, que debemos digitalizar en el mundo actual, esa debe ser una prioridad, y por otro lado, aquellas actividades que no agregan valor y esas son las que deben ser eliminadas, simplemente cortadas, porque eso es un desperdicio de recursos. Y veremos cómo el problema no es que falte dinero, no falta dinero en el Estado, eso es absolutamente falso. Lo que sobra es gastos innecesarios y ahí es donde debemos corregir los problemas. Pero este presupuesto posiblemente ya no se va a cambiar en el sentido que usted sugiere. Más bien, posiblemente los legisladores van a exigir más gasto en las áreas determinadas en las cuales ellos han expresado su preocupación. Y adicionalmente, es un presupuesto que no está totalmente financiado. Se estima el financiamiento necesario en el orden de 10.000 millones de dólares y con un déficit fiscal que bordea asimismo los 4.000 millones de dólares. Sí, lamentablemente vemos que los legisladores exigen incrementos de presupuestos en salud y educación, y está bien, eso es lo que se tiene que hacer, pero se olvidan de un detalle, se olvidan de la contraparte. La plata no sale del aire, la plata está limitada. Entonces, para poder exigir más presupuestos para salud y educación, que es lo correcto, que eso es lo que hay que hacer, hay que también decir, bueno, ¿en dónde se va a recortar? Y entonces esa es la contraparte, recortar gastos innecesarios que también tienen que plantear los legisladores, y eso sería lo responsable, para poder garantizar de que sí haya los recursos para lo que sí es importante, para lo que sí le cambia la vida al ciudadano. Ese es el desafío. Lamentablemente para este presupuesto no se va a hacer y seguimos en esta política en donde todos quieren pedir rentas, todos exigen rentas del Estado, todos quieren vivir del Estado y todos se juran que son absolutamente indispensables. Entonces, cuando alguien dice, no, es que hay que priorizar el gasto, se rasgan las vestiduras y dicen, ya quieren recortar la salud, quieren recortar la educación. Todo lo contrario, priorizar el gasto no es recortar lo importante, es incrementar el presupuesto en lo importante, pero es dejar de hacer lo que no es importante, lo irrelevante. Eso es lo que hay que dejar hacer para que sí nos alcance el dinero para lo que realmente le agrega valor al ciudadano, salud, educación y seguridad. Sin resolver todo esto,
¿Qué tan adecuado considera usted esa otra visión del gobierno de resolver este problema deficitario de dinero, de inversión, de circulante en el país a través de las concesiones? Los anuncios que se han hecho en el Ecuador Open for Business, que incluyen concesiones de Sacha Sopladora de una refinería en la costa. Es fundamental concesionar esos activos del Estado que están subutilizados. El país pierde dinero al tener instalaciones que languidecen, que se deterioran por falta de inversiones, por falta de capitales. No tiene ningún sentido quedarse con una instalación que sigue deteriorándose y que eventualmente el deterioro puede ser tan grave que deje de operar porque no se está invirtiendo permanentemente. Ese tipo de actividades, por ejemplo, actividad petrolera, una refinería, tiene que tener inversiones de mantenimiento diarias, permanentemente hay que estar inyectándole recursos, tecnología de punta, hay que ir cambiando la tecnología, son instalaciones antiguas que no son eficientes de materia ecológica, producen una cantidad de azufre impresionante en los derivados de petróleo, entonces se necesita inversiones y la manera de hacerlo es con capitales privados que permitan que la producción se incremente. Ese es el objetivo. El objetivo del capital privado no es que venga a administrar para producir lo mismo, es para que venga a administrar para producir más y de esa manera el Estado va a recibir también rentas incrementales. Ese es el objetivo de esas concesiones. Tomemos solamente una arista de las preocupaciones de los legisladores, el tema de la educación y concretamente el de la educación superior. Hay un evidente deterioro en los últimos años en la calidad de la educación, hay necesidades insatisfechas. El Estado ha hecho, o el gobierno de Guillermo Lasso, ha hecho reformas presupuestarias que implican un incremento mínimo, me parece que del orden del 3%, pero en realidad no hay un incremento porque las universidades denominadas emblemáticas van entrando ya a participar del fondo del FOPE-DEUPU. ¿Cómo mira usted esta situación? ¿Tienen las universidades que entrar a pensar en la generación de recursos propios, en la autogestión, en las matrículas diferenciadas? Bueno, yo creo que buscar ingresos es una alternativa que siempre hay que buscarla, eso pase lo que pase, es una manera de poder expandir los servicios, de seguir creciendo, porque bueno, los recursos públicos siempre van a ser limitados, pero también el que no pueda seguir creciendo la inversión en educación y en salud es parte del problema que estamos hablando de no saber priorizar. Mientras tanto, el Estado sigue gastando dinero en el ferrocarril. Dígame, ¿en qué nos cambia la vida a nuestros hijos el que el Estado sea empresario de ferrocarriles? No tiene ningún sentido, eso es no saber priorizar. Sigue gastando dinero y perdiendo dinero. No se habla de un ferrocarril moderno, de reactivar un ferrocarril que se encuentra en muy malas condiciones. Sobre todo que es una actividad deficitaria, pierde plata, no está ganando dinero ahí, está perdiendo plata. Entonces vemos cómo con TAME perdió más de 400 millones de dólares de los contribuyentes. ¿Qué diferencia hubiera sido si ese dinero lo destinábamos a educación, por ejemplo? Entonces, ese es el tema, un Estado que no se enfoca, que quiere hacer de todo, pero cuando llega lo importante, que es salud, educación y seguridad, nos dicen, discúlpeme, se me acabó la plata, téngame paciencia. Eso es inaceptable y eso es parte de este no entender que el Estado tiene recursos limitados, por más poderoso que se lo quiera ver, tiene recursos limitados y tiene que saber priorizar, igual que en una familia. En una familia no podemos gastar en todo, podemos tener muchos anhelos, muchas cosas que queremos, pero tenemos que escoger lo más importante, decir, mira, estas 3, 4 cosas es lo importante, esto es lo que vamos a hacer y para lograrlo vamos a dejar de hacer todo lo demás. Eso es lo que tiene que hacer el Estado y es la única salida para que alcance los recursos estatales. Ahora, Ecuador tiene muchas necesidades insatisfechas. El mapa vial es muy, muy diferente entre la costa ecuatoriana, el norte del país y el sur del Ecuador. Entendemos que usted no ignora esta situación, economista Costa. ¿Cómo evalúa usted también esa asignación presupuestaria que se ha hecho al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en el cual se ve una inversión mínima en carreteras, cuando hay zonas del país que están totalmente desprovistas, Guayaquil y Cuenca aislados, directamente ya con la vía cerrada, y el austro del país tiene carreteras de pésima calidad? El recorte presupuestario al Ministerio de Transportes y Obras Públicas es de casi un 50%. La realidad es que no hay recursos. Esa es la realidad del país. Tenemos un Estado quebrado y estamos viviendo una ficción que inició en la bonanza. La ficción de ese jaguar latinoamericano que gastaba mucho, que hacía carreteras, que hacía inversiones,
pero cayó en el mismo drama de toda la vida. Grandes inversiones en infraestructura que después no hay plata para mantener, que después se caen a pedazos. Y esa es la tristeza de las carreteras. Se invirtieron miles de millones en carreteras para dejarlas botadas y ver que ahora se destruyen gradualmente, mejor dicho, aceleradamente. No se invirtió en carreteras tan importantes como, por ejemplo, entre El Oro, entre Machala y Guayaquil. Es una carretera fundamental, una de las arterias más importantes del país, y es una vergüenza, porque esa carretera no califica ni para carretera de segundo orden. Esos son los temas, no se diga la carretera entre Cuenca y Guayaquil, que está interrumpida, que no hay contacto. Entonces vemos cómo ahí hay un tema importante, tenemos que cambiar, yo creo que la salida en este momento, por el lado de la vialidad, es trabajar en esas arterias más importantes vía concesiones, para que se invierta y se mantenga. Hay que hacer un mantenimiento permanente. Las principales rutas entre las ciudades más grandes del país deberían estar concesionadas y garantizado un mantenimiento permanente, porque el grave problema que tenemos es que se construyeron carreteras, pero nunca se pensó que se iba a necesitar plata para mantenerlas, y la cuestión del mantenimiento es un tema diario. Usted criticaba en sus declaraciones iniciales en este diálogo que nuevamente el gobierno intenta poner el peso de la mejora económica en los ciudadanos. ¿Se refiere usted a las reformas tributarias? ¿Cómo está estructurado esto? ¿Hay razones para las quejas que se dan todavía con respecto a la base de la contribución de las personas, al tema de las deducciones, a estas contribuciones únicas que se pretenden que las empresas den al Estado? Sí, yo veo con preocupación que se insiste en pasarle la cuenta al ciudadano, pero el Estado sigue en su inercia, sigue preso de esos grupos de interés, grupos de presión que quieren seguir viviendo de la mamadera pública, y no quiere poner en orden su gasto. Cuando hay un problema en el gasto, no hay el problema en el ingreso, el problema está en el gasto. Un gasto que no va a donde realmente se necesita, un gasto que desperdicia recursos. Ahí está el problema. Entonces ahora nos dicen vamos a corregir la crisis fiscal subiendo impuestos, pero la realidad es que los impuestos, lo único que han hecho, y esto ha sido probado con la historia reciente, lo único que hacen es seguir incrementando el gasto. Cada vez que tenemos una reforma tributaria es un nuevo impulso para que siga subiendo el gasto público. Ya vivimos durante el correato 3 reformas tributarias por año y nunca alcanzó el dinero. Y seguimos con esa misma lógica, más impuestos para que se gaste más y que nuevamente no alcance el dinero. Entonces, el desafío en este momento es entender que estamos en una recuperación lenta, que la situación económica es compleja y que retirar 1.900 millones de dólares de los bolsillos de los ciudadanos va a tener un impacto en menor crecimiento económico y en menor generación de empleo. ¿Quién paga el costo? Los asambleístas discuten y dicen que la clase media, solo pagan los ricos, solo son el 4%. Eso es una discusión absolutamente espúrea. ¿Quién paga esto? Todos los ecuatorianos, y especialmente los más pobres, quienes no van a recuperar un empleo o lo pueden perder. Esos son los más afectados. Y entonces hay que estar muy claros que no es el entorno para seguir subiendo impuestos en un medio de una economía debilitada que está recién saliendo de los efectos de la pandemia. Finalmente, economista Costa, ¿qué papel, qué influencia están ejerciendo los grandes grupos económicos, ya sea positiva o negativa, grupos económicos de Ecuador, los más influyentes en el gobierno de Lasso? Yo creo que más bien aquí, yo diría de influencias por el lado fiscal sobre todo, hay más bien una influencia muy fuerte que viene del lado de la misma burocracia, de quienes viven del Estado, de quienes quieren defender el status quo. Entonces yo creo que ahí está muy clara esa influencia, y por eso es que les cuesta tanto. Dicen, no, no se puede cambiar, el gasto no se puede topar, lo que tenemos que hacer es seguir buscando plata para seguir gastando. Entonces hay un continuismo preocupante. Ojalá que esto logre cambiar y que el gobierno lo más pronto posible empiece a tomar correcciones por el lado fiscal, entendiendo que lo que necesita el país es cambios. No podemos seguir haciendo lo mismo y pensar que vamos a tener resultados distintos. Eso no sucede. El país necesita cambios estructurales de fondo para crear esa institucionalidad que atraiga inversiones. Se realizó estos días este foro internacional de inversiones, muy importante para el país, pero eso tiene que ser reflejado con hechos. ¿Cómo crear instituciones que atraigan la inversión? Acuerdos comerciales para abrirnos al mundo,
abrir la competencia para la banca internacional, una ley laboral moderna, corregir la crisis fiscal adecuadamente, no pasándole simplemente haciendo el trabajo fácil de pasarle la cuenta a los ciudadanos, sino corrigiendo por el lado de la calidad del gasto, que el gasto vaya a lo que sí importa y dejar de gastar en aquello que no importa. Esos son los temas de fondo que hay que corregir y que son temas estructurales para lograr una economía que atraiga inversiones, atractiva y de que crezca aceleradamente. ¿Qué le está atando a Guillermo Lasso para tomar las mejores decisiones, para terminar con ese sector de la burocracia interesada? Yo creo que lamentablemente veo que hay el entorno político es complejo, no tiene los respaldos en la Asamblea, entonces eso le ha limitado mucho en lo que puede hacer. Creo que teme hacer mucho porque eso puede generar o teme generar conflictos que puedan complicar su estabilidad en el gobierno. Y definitivamente enfrentar a quienes viven de la mamadera del Estado no es una batalla fácil. Hay muchos grupos de presión que no van a soltar esos recursos tan fácilmente y que van a, si es necesario, calentar las calles para decir es que quieren recortar el gasto que va a los más pobres, que es absolutamente falso. Mucho de ese gasto y la mayoría de ese gasto el gasto que se debe recortar es el que no va a los más pobres, es el que va a esos contratistas o el que va a esa burocracia que no agrega valor al ciudadano. Ese es el que hay que recortar. Pero definitivamente va a haber hay muchos grupos de presión que no quieren que eso suceda. Y yo creo que esa debilidad por el lado político, esa falta de respaldo que tiene la Asamblea, le limita muchísimo en lo que puede hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es editor de Análisis Semanal. Nos vamos a una breve pausa.